Muy buenos días, amigas. Yo soy Anidy Polanco y les doy la bienvenida a Conectadas. Cómo va corriendo el año, ¿verdad? Y tantas cosas inesperadas que nos están pasando a nosotras, a nuestras familias y a nuestras amistades. Y Dios quiere usarnos a nosotras para dar palabras de vida. Y ese es el tema de nuestra enseñanza. Debemos dar palabras de vida. Debemos dar palabras de vida. A veces yo he orado con atrevimiento, diría yo, y le he pedido a Dios que su pueblo no sufra, que no se enfermen, que no pasen por pruebas, así como enfermarse, quedarse sin trabajo, el rompimiento de relaciones dentro de la familia, matrimonios fracasados, etc. En fin, que seamos exentos de tantos problemas que existen en estos tiempos. Un poco atrevida, diría yo, pero al final esto no es así. En lugar de esto, y como hemos estado estudiando, Dios nos dice que nos baste su gracia, que su gozo es nuestra fortaleza y que en Él podemos tener nuevas fuerzas. Pero no es cierto que cuando estamos pasando por las pruebas, también necesitamos que alguien cerca de nosotros nos repita esas palabras, nos recuerde con amor todas las promesas que les acabo de mencionar. Sí, Dios nos ha dejado de su Espíritu Santo, es cierto, para que nos consuele, pero también nos ha dejado a las personas cerca de nosotros para que también nos alienten cada día y que nos alentemos las unas a las otras y no que nos desalentemos las unas a las otras. Por ejemplo, cuando alguien nos cuenta que está pasando por un problema y que tal vez ha sido el resultado de una mala decisión o una acción no tan buena de ella misma, somos tentadas a decirles, yo te lo dije, o decirle, niña, es tu culpa, ahora aguantate. O tal vez si nos dice sus problemas, nos cuenta sus problemas, y nosotros le sigamos la corriente diciendo, sí, es cierto, qué desgracia, amiga, a saber a dónde vas a ir a parar. O vos vas de mal en peor, amiga. No es eso lo que nosotros debemos de responder. Y yo te digo que cualquiera que sea la circunstancia, ahora es tiempo de dar palabra de Dios, de aprender a hablar el idioma de Dios, el lenguaje que Él nos ha dejado a nosotras, el lenguaje que nos debería de distinguir, que nos debería de caracterizar como mujeres de Dios. Así como en el mundo hay distintos idiomas en los distintos países y aún en algunos países hay diferentes dialectos, así el pueblo de Dios también debe de tener la palabra de Dios como su lenguaje. La palabra de Dios dice que nosotras debemos de hablar entre nosotras con himnos y con cánticos espirituales. Esto no quiere decir que vamos a andar todo el día cantando, ¿verdad? Aunque sí es bonito cantar, pero eso lo que quiere decir es que debemos de andar repitiendo la palabra de Dios todo el día. ¿Y cómo es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios dice su palabra que es acrisolada, es agua, es reposo. La palabra de Dios es sabiduría, es amor, es justicia, es verdad. La palabra de Dios es buena, es creativa, es humilde, es lenta para la ira. La palabra de Dios es misericordiosa y es clemente, es dulce, es sanadora, es refrescante, es alentadora. La palabra de Dios es limpia, es blanda. La palabra de Dios es hermosa, es palabra de esperanza, es fiel, es vida, es manantial, es suave, es escudo, es adarga, es espada. La palabra de Dios es santa, es pura, es poder, es alegre, es bienaventurada, es a tiempo, es oro, es plata, es deseable. La palabra de Dios es aceite, es lámpara, es lumbrera, es profunda, es medicina,
es panal de miel, es recta, es eterna. Sí, así es. Amén. Amigas, ¿contaron todas las características de la palabra de Dios? Pues creo que no, que fue imposible porque iba demasiado rápido y fueron más de 37. Y faltan más todavía. Y estas características las encontramos en varios versículos. Aproximadamente los mismos versículos, los mismos 37 a 38 versículos bíblicos. Pero yo quisiera citarles 4 de ellos que me encantan. El Salmo 18:30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. El Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Proverbios 35 dice, toda la palabra de Dios es limpia, él es escudo a los que en él esperan. Y el último que quiero compartir está en Isaías 48, que dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Amigas, esas son las palabras con las que nosotros debemos alentarnos unas a otras. ¿Y sabían ustedes que los girasoles se llaman girasoles porque en el transcurso del día ellas van girando hacia el sol, va girando, y lo hacen para recibir su luz y su energía? Pero ¿qué pasa cuando no hay sol? Bueno, pues ellas se giran una hacia la otra, quedan cara a cara, podríamos decirlo así, para darse energía unas a otras. ¡Qué preciosa es la naturaleza! ¡Qué bello ejemplo! Pues la palabra de Dios, esta palabra de 37 características, la tenemos para dárnosla, la una a las otras. Que yo te la dé a ti, tú me la das a mí. Y llenarnos de ese ánimo y energía que estamos necesitando. Preciosa verdad. Espero que en esta semana tú la apliques, que estés recordándote de estas 37 características de la palabra del Señor y tú puedas ser como el girasol también y darle energía a alguien más. ¿Qué les parece si oramos? Padre mío, Padre bueno, qué precioso meditar en lo que tu palabra es y en lo que tu palabra hace. Ayúdanos a hablar tu palabra. Ayúdanos en nuestra debilidad de hablar lo que no es tu palabra. Y yo te pido por todas aquellas hermanas que están pasando por enfermedad, que las sanes por tu palabra. Envía tu palabra de medicina y sanidad y también que tú proveas de trabajo y de finanzas a los que lo necesitan. Padre, restaura relaciones rotas o debilitadas. Por favor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y ahora sí, hemos llegado al final de este programa y te recuerdo que no hay nada mejor que estar conectadas con Jesús. Hasta la próxima, amigas. Bendiciones.